Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este momento tan difícil, sin ningún lugar a duda, los directores de las escuelas tienen una responsabilidad muy grande porque tienen que preservar la salud de los niños, de los maestros, de la comunidad en general. Nosotros solamente con Sara queremos colaborar en hacer algunas reflexiones vinculadas con las cuestiones pedagógicas, didácticas más específicamente, eh, en este momento en el cual los niños retornan a la escuela. Y una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿los niños estuvieron en sus casas, en muchos de los casos haciendo tareas que les mandaban los docentes, con más, menos ayuda familiar, situaciones muy diversas, situaciones donde tuvieron poco acceso al material que mandaban las escuelas, contextos familiares donde tenían mucha ayuda, pero todos los niños de algún modo u otro siguieron vinculados a la escuela? Por más que hayan trabajado con todas las tareas que les mandaron, hay un plus que nunca va a poder darle la casa, que es tener en cuenta lo que el docente tiene como específico en el aula. ¿Y qué es esto que tiene el docente como específico en el aula? Cuando el niño resuelve en su casa, aún con ayuda o sin ayuda de los padres, él llega a lo mejor a una buena conclusión, pero le falta dos cuestiones fundamentales que le puede dar la escuela. Una primera, que tiene que ver con la posibilidad de debatir con sus compañeros, de pasarse lo que yo llamo los chismes matemáticos, es decir, y de matemática y de cualquier otra área, es decir, aquello que los compañeros van diciendo y que a uno le parece que puede ser cierto o no, pero tiene que pensar si es cierto o no, y mientras tanto lo puede ir usando como algo que le sirve. Esto está directamente vinculado con lo que es la postura de Vygotsky con respecto al aprendizaje a partir de trabajar en la zona de desarrollo próximo de los niños. Y en esto quiero poner énfasis porque los niños van aprendiendo muchas cosas, pero esto que van aprendiendo, que lo podrían tener también en el seno de su hogar, le falta lo de sus pares y le falta por sobre todas las cosas el trabajo de conceptualización que los docentes hacen en la escuela o deberían hacer en la escuela a partir de la resolución de los problemas. Es decir, no basta resolver una situación, hay que pensar sobre lo que se resolvió. Es decir, hay que transformar ese saber herramienta en objeto de conocimiento. Y eso solamente lo puede hacer la escuela. Claro que para hacer esto el docente tiene que tener muy claro para qué es esta clase, cuál es ese objeto de conocimiento que quiere enseñar. Porque uno no puede decir hay multiplicación, no puede decir suma, no puede decir lectura de un número. Tiene que precisar qué aspecto de esos grandes contenidos tiene que trabajar. Y de ahí surge la necesidad de la focalización en la enseñanza. Entonces, el niño en su casa pudo haber hecho muchas cosas, pero le faltó este plus que le da la escuela de poder objetivar los conocimientos. Esto significa que cuando los niños retornen a la escuela, uno puede tener la gran tentación, bueno, miren, si ya estuvimos resolviendo actividades de este tema, de este tema, de este tema, veamos lo que nos falta del programa y nos ponemos en una carrera para cubrirlo. Nada más equivocado que eso. Por favor, no cometamos ese error gravísimo con los chicos. Los chicos necesitan tiempo y espacio para retomar desde el principio todos los aprendizajes básicos que les permitan construir los saberes posteriores que van a tener que transitar. Es decir, no es una cuestión de tener todos los contenidos. Tenemos que seleccionar los ejes organizadores de cada una de las áreas para poder trabajar efectivamente en una construcción que sea duradera para los chicos. Y eso se va a dar mediante un buen trabajo
en el que pongamos en juego las capacidades que tienen que desarrollar los niños. Porque si los niños no empiezan a trabajar autónomamente en la resolución de los problemas, nunca van a aprender a resolver problemas. Pero además tienen que poder reflexionar, mirar cómo lo hicieron, comunicar lo que hicieron a otros en forma oral o en forma escrita, para que de esa forma ese saber herramienta instrumental, repito lo que dije antes, se transforme en un objeto de conocimiento. Entonces, una primera cuestión: los niños necesitan tiempo y espacio mental para poder retomar los ejes fundamentales de cada una de las áreas. Volver al ABC. Volver al ABC para hacer un proceso de enseñanza mientras se va haciendo un proceso de relevamiento de información. Plantear lo más elemental para ir viendo en qué medida esto más elemental está firme e ir avanzando a partir de ello. Por eso ustedes van a ver que las secuencias que se presentan, que estamos presentando en la vuelta al aula, tienen que ver con propuestas que van a lo más elemental. ¿Para qué? Para garantizar que eso quede firme. Y si no está firme, tienen como recomendaciones para volver a cosas más elementales que los ayude a construir ese saber que les falta. Y si está firme, lo van a pasar rápidamente, no es pérdida de tiempo, pero todos van a tener el plus de poder garantizar que han reflexionado sobre ellos. Si no, esa reflexión va a quedar en un 20%, en un 10%, en un 30% de los chicos, que son los que lo pueden hacer solo, más allá de los aportes que reciben de sus compañeros y del maestro. Pero la gran mayoría de la clase va a necesitar eso que le está dando la escuela. Y la otra cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta es que los niños necesitan ese tiempo y espacio, pero no solo en el aula presencial, sino en las tareas que se lleven para hacer en las instancias no presenciales. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo que van a estar en la escuela es muy reducido. Y esas tareas que están haciendo los niños en la escuela necesitan ser complementadas, pero no complementadas con cualquier cosa, complementadas con focalizaciones de contenidos y de dificultades semejantes a las que estuvieran trabajando en la clase. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el docente tiene que tener mucho cuidado para hacer esto. Pero ¿cómo va el docente a hacerlo si no hay acuerdos institucionales? Es decir, aquí el rol del directivo es fundamental. Un director que dice, que legaliza, que no se puede estar corriendo con los contenidos, que el niño necesita tiempo y espacio y que se va a trabajar sobre los contenidos fundamentales. No se va a perder el tiempo, se recuperan los ejes fundamentales de los contenidos y de las habilidades. Y en segundo lugar, se tiene en cuenta que las tareas que se dan para la casa son tareas que están directamente vinculadas con lo que se trabajó en la clase. ¿Y de dónde puede sacar hoy el docente esas tareas? En el caso de matemática, además del cuadernillo provincial del que ya les habló Sara, ustedes tienen también los materiales del Ministerio de Educación de la Nación. En los materiales del Ministerio de Educación de la Nación hay muchísimas actividades, pero tienen una organización desde otra lógica en cuanto a secuencias de tareas. Además, ustedes tienen un montón de cuadernillos en este momento. Bueno, no es cuestión de darle cualquier tarea a los chicos. La propuesta es que se tomen, que se focalicen, que se vean cuáles son las dificultades que tienen las tareas que se están enseñando en clase, para que sean justamente esas las que se toman en el trabajo que se van a hacer con los materiales de Nación, con los videos de provincia y también con tareas que puede organizar el docente contextualizándolos a partir de los cuadernillos elaborados
con las temáticas provinciales, elaborados en Formosa a partir de las temáticas provinciales. Bueno, simplemente este mensaje, tenemos muchas más cosas para seguir hablando, pero sabemos que es un momento difícil, tenemos que trabajar todos juntos porque sin duda los maestros que están con los niños y ustedes los directores son los que tienen más dificultades en poder abordar esta realidad. Podremos ayudarlos si ustedes nos van haciendo llegar las dudas, las dificultades que tienen. Hasta pronto.